sociedad. Voy a leer una cosa del siglo XIX, me encanta, de dos masones catalanes, por cierto, de tendencia nacionalista. Una institución de fraternidad universal. Primer problema con la izquierda. La izquierda habla de la fraternidad de la lucha de clases. Este es un problema que tuvo el PSOE muy grande. Esencialmente filantrópica. Filantrópica no significa que se dedica a hacer caridad, aunque los masones ingleses y norteamericanos son muy amigos de esto, y de darse publicidad. Por eso la masonería anglosajona es muy especial. Un masón tiene que ayudar a los demás, a profanos y a masones, sin publicidad y no como una institución de beneficencia. No es lo mismo la filantropía que la beneficencia. Es filosófica y progresiva. Esto es muy bonito. Una definición que es casi universalmente aceptada por todos los masones. Evidentemente, habla de la tolerancia mutua, del respeto, está abierta a todos los hombres de todas las razas, las nacionalidades. Tenemos que ser hombres y mujeres libres y de buenas costumbres. Esto me encanta. Esto de las buenas costumbres me encanta, porque es una cosa, de esas cosas buenas de las tradiciones que algunas veces el mundo progresista ha olvidado. Tiene objeto la investigación de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la solidaridad. Busca trabajar por la mejora material y moral y por el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad. Primero nosotros y luego después. Pero además buscaría hacer extensivos a todos los hombres esos lazos. Los masones tienen que vivir honradamente, obedecer las leyes del país. Si la masonería no es subversiva, no es antisistema, pero ni la española lo ha sido nunca, El problema es que si era contraria a determinadas cosas, me permito salir de la cuestión. A la masonería española se la acusó de ser promotora de la independencia de Cuba y Filipinas. No, la masonería era muy nacionalista y hablaba de lo mal que se gobernaba Cuba y de cómo Filipinas estaba en manos de la Iglesia, y así estaba Filipinas. Y nunca quiso la independencia de Cuba ni de Filipinas, cuidado. Es más, se enfadaron los masones con los masones cubanos, porque los masones cubanos fueron los primeros que se independizaron y se unieron a los americanos, porque los americanos entendían. Son cosas que no se saben, que no se hablan, o que se tergiversan, porque vivimos en el país de las fake news desde 1808. Pensemos en José Bonaparte, masón también, personaje fascinante. Otro gallo nos hubiera cantado. Pero bueno, estas son cosas que yo lanzo siempre para de la polémica. Porque luego hay una masonería francesa y afrancesada y también enfrentada, ¿no? Pero no me quiero perder. Fijaos que obedecer las leyes del país, pero criticar las cosas, practicar la justicia, amar a los semejantes, trabajar sin descanso por el bienestar de la humanidad y procurar alcanzar por medios pacíficos su emancipación. Es un trabajo personal y un trabajo en nuestras vidas. Y aquí está el famoso debate sobre si la masonería tiene que tener un protagonismo o no. Yo no soy partidario, yo soy una persona muy comprometida, con mucho compromiso, pero yo siempre desligar las cosas. Y os voy a poner un ejemplo de lo que me pasa en los institutos. Cuando en los claustros se pone la gente a despotricar contra la administración educativa madrileña, yo me canso. Me cansa mucho. Yo tengo muchas cosas que hacer. Porque creo que hay otro lugar donde hay que hacerlo, ¿no? Que es en la calle, en las manifestaciones, haciendo huelga o votando determinadas cosas y no otras. Porque luego mis compañeros son todos muy críticos, pero somos 40.000 funcionarios y de alguna medida la derecha española saca votos de donde los saca, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre he querido que la masonería, y me vuelvo, no me quiero perder, es un trabajo personal. Yo no quiero salir en una manifestación con un mandil. Yo salgo con el puño, yo salgo con los compañeros de Podemos, yo salgo con los compañeros de Sumar, o salgo con los compañeros de la UGT, o los compañeros hasta de la CNT, que me llevo muy bien con ellos, de la CGT me llevo mejor, con comisiones, etcétera, pero esto es un trabajo personal que yo hago. No meto la política en la logia, y por supuesto no llevo la logia al partido. Y, eso sí, intento ser mejor. Por eso es importante, yo creo, que ser masón antes de entrar a ser masón. Lo que los masones llamamos los masones sin mandil. ¿Veis? Hay montones de cosas. La francmasonería ha sido siempre una infatigable defensora del trabajo al considerarlo como uno de los deberes esenciales del hombre. Los masones somos obreros. Esto es una obsesión. Esto es una verdadera obsesión personal. Yo creo que tengo un alma estajanovista y calvinista. El trabajo. Los masones son la única organización que no aspira al descanso. El descanso es necesario para vivir, pero no es un fin. No existe ninguna organización que diga esto, ni la Iglesia Católica. En función de lo expresado, la masonería buscaría combatir con la persuasión y la fuerza moral del buen ejemplo todo lo que atentase al progreso de la razón y al espíritu de la fraternidad. La masonería sería una fuerza moral y que se adquiere por el ejercicio de la virtud. Es una ciencia de progreso moral, basada en la luz y la verdad. Tendría un papel pedagógico en su intento de ilustrar a los hombres a través de la persuasión, en un régimen de orden y simpatía, un estado de paz y bienestar duradero,
etc. Esto es la masonería siempre. Yo siempre me hago la pregunta cuando yo escribo estos artículos en la prensa, que es, ¿todo esto es válido hoy en día para la masonería y para el mundo? Lo dejo ahí. La masonería es eso. Y además existe el problema o la cuestión religiosa. En realidad en la masonería hay dos grandes tendencias. La teísta, que habla del gran arquitecto del universo como verdad revelada, y por tanto en ese aspecto es muy religiosa. La masonería británica, básicamente. Regular británica. El tema de la regularidad es un tema complicado también. Esa es muy clara. Es verdad que es una masonería muy respetuosa con todas las religiones. Pero para entrar en esa masonería en Inglaterra o en la regular española, tienes que creer. Tienes que creer en Yahvé, en Alá, en Dios. Tienes que creer, y se asocia, el gran arquitecto del universo se asocia a una verdad revelada. El deísmo habla de una especie, sí, de divinidad, de Dios más personal, que no tiene que ver con los tiene que ser con una concepción más espiritual, no habla de providencia ni de revelación. Es una verdad conocida a través de la razón, bien, de la ley moral, etcétera, ¿no? Bueno, todo este tipo de cuestiones. Esta es la masonería que nace en Francia, es el famoso convento de Lausanne. Convento no es porque sea un convento, esto es un problema de cuando no se saben idiomas. Convento es realmente convención, pero aquí se dijo convento y quedó como convento, y es la famosa querella del gran arquitecto del universo, ¿no? Esto lo hacen los belgas, los primeros, luego lo hacen los franceses, hay un debate, y entonces se acaba la expresión de a la gloria del gran arquitecto del universo, que suele aparecer, si esto es un templo masónico, esto es el sitio del venerable maestro. Yo soy venerable maestro de una logia de señores muy mayores, que yo creo que me han puesto a mí porque estaban ya cansados y me ponen a mí, que les doy un poco más. Ahí se sienta el secretario, ahí se sienta el orador, y aquí estaría el sol y la luna, estaría a la gloria del gran arquitecto del universo. Hay obediencias, que esto lo han quitado, y no hay. Y ahí delante estaría el altar con el libro de la ley sagrada. Para algunos el libro de la ley sagrada es simplemente una referencia cultural, porque la masonería es verdad que ve mucho del Antiguo Testamento, y la propia masonería considera que son leyendas. Se abre por el libro de San Juan, aparece la escuadra y aparece ahí. Tiene que haber un libro sagrado, Corán, los libros de los judíos, etc. Y algunos sí. Y de hecho, os voy a contar una anécdota. Hemos tenido un cambio de jefe supremo, hemos tenido que ir a Irún, y curiosamente han ido personas que están más vinculadas a la masonería británica, que cuando el que tiene que cerrar la Biblia se arrodilla. Yo que tengo un puesto, por ahí luego están los vigilantes, yo tengo un puesto de primer vigilante ahí al fondo, me miraba, cuando un masón se arrodilla ante la Biblia, este es el debate. Un masón no se arrodilla más que una vez en uno de los juramentos y no se arrodilla nunca más. Es un hombre libre y no se arrodilla ante nadie, ni el venerable, ni el gran maestro. La masonería es muy democrática, pero muy jerárquica, pero no se arrodilla ante nadie. Entonces, esto es un debate, ¿no? Por tanto, yo, por supuesto, no soy teísta, evidentemente, tengo mis creencias espirituales, etc., y, por supuesto, no creo en esta cuestión teísta, en esta cuestión de una providencia y de una verdad revelada. Pero lo importante es que toda la masonería, esta o la otra, es tolerante. Los propios británicos fueron conscientes de que no podían imponer a todos los masones ser anglicanos. Entonces, claro, hay católicos, pero la masonería regular española, pues la mayor parte que están deben ser católicos. No puede ser, es muy difícil que haya un español anglicano, que puede haberlo, lógicamente, pero bueno, estas son cuestiones que deben ser respetadas, como el tema famoso de hombres y mujeres en las logias, etcétera, etcétera. Estos son todos los temas que tiene la masonería. Y ya quisiera tratar esa contribución que es muy importante. Vamos a ver, en primer lugar, la masonería no es la única organización, partido, sociedad, grupo de personas, sector, corriente de opinión que ha luchado en este país por el laicismo. No. Es decir, no. Los masones tienen la cierta tendencia a creerse que son maravillosos. Y además, muy amigos de llevar collares y llevar, entonces ahora soy tal, y ahora llevo el mandil con más galones. Algunas veces parecemos los militares del siglo XIX, o los militares prusianos, o los franceses, que son muy amigos de ponerse muchas medallitas por todo, y los soviéticos, que también eran muy amigos de eso. Entonces, no.
pero sí es verdad que es importante. Porque la masonería está en el universo de liberales, pensad en Sagasta, de liberales, de republicanos y de parte del movimiento obrero en la tarea de hacer una España tolerante y más moderna. Y eso es lo que yo sigo insistiendo. No es la pera limonera, no tiene el poder de Francia, pero evidentemente tiene una importancia muy grande. Cuidado, la masonería como tal no da consignas, ni ahora ni nunca. Ahora decidimos, se debaten las cosas, pero se pueden sacar un comunicado y algunas bases, algunas cosas, pero no. Entre otras cosas porque dentro de los masones había logias donde había alguien que era sabéis que los republicanos, uno de los graves problemas que tienen es que se llevan entre ellos fatal. Es una de las grandes críticas que hace el PSOE histórico al republicanismo, y ¿cómo vamos a pactar con estos que se está contra el otro? Y entonces había personas de otras sensibilidades. La gente que se sienta en las cortes de Alfonso XII, de la corte de Alfonso XIII, en las cortes de la República, eran de muchos partidos. Y hay veces que las cuestiones del laicismo, las cuestiones de la reforma agraria, etcétera, tienen sensibilidades distintas. No hay una orden de la masonería que diga, ahora votamos sí. Esta historia, yo tenía un alumno que se enteró que yo era masón en la red, y entonces me decía, si nos reuníamos, era muy divertido, en las cafeterías, digo sí, en las cafeterías, y que decidíamos si se subía a los tipos de interés o no. Y yo decía, pero ¿tú te crees que estoy dando yo clase aquí, pudiendo estar ahora mismo sentado con el presidente de la Reserva Federal Americana o el del Banco Europeo? No. Pero es verdad que la masonería vive yo hablo de un magma, que es el magma del liberalismo. El magma del liberalismo como de verdad, no del liberalismo español, que no estoy hablando del actual, que no es liberalismo, eso simplemente es un invento, de ese liberalismo que no toca a la Iglesia, o que la toca muy poco, o la toca muy tangencialmente. Es un magma que habla de la separación de la Iglesia y el Estado, pero la separación de la Iglesia y el Estado en la enseñanza, en las estructuras políticas, en los hospitales, el famoso debate sobre quién tiene que atender a los enfermos, sobre el poder que tiene la Iglesia sobre los moribundos en los hospitales. Yo recuerdo a Jiménez de Asúa hablar en un debate parlamentario sobre esta cuestión, en las cárceles. Ese magma es el magma donde participa el PSOE, la CNT, donde participan todos los partidos republicanos, donde participa todo el mundo, y con sus diferencias. El anticlericalismo republicano no es igual que el anticlericalismo anarquista, y ni mucho menos el socialista. No. Además, enfrentado muchas veces. El socialista se basa más en la cuestión del poder económico y los otros más en las conciencias. Por eso el Partido Socialista nunca tuvo un protagonismo muy grande en los debates sobre el laicismo, simplemente en las cuestiones económicas sí. Le importaba mucho como la Iglesia como institución que tenía mucho poder económico y mucho poder de influencia política. Eso sí le preocupaba. Las cuestiones, y eso no quiere decir que también le preocuparan a las otras, ¿no? Fijaos que la masonería es la que está luchando junto con esa izquierda, contra los socialistas, etcétera, para que los cementerios sean públicos, para que haya entierros civiles. Es que había secuestros de los muertos. Si los curas secuestraban a los muertos radicalmente. Entonces, evidentemente, en esa lucha se está. Ese magma pertenece a la masonería, tiene un protagonismo evidente, pero no es la única. Porque muchas veces la cuestión es, cuando un político defendía una cosa en el Parlamento, ¿lo era porque era masón o porque lo era republicano? No hay que separarlo, es que es lo mismo. Es el mismo magma de hacer una España tolerante. A mí hay cosas, y está mal que no sé, pero a mí hay cosas que me interesan mucho. La laicidad descansa en 3 pilares. La libertad de conciencia. La masonería es libertad de conciencia, en la que cada uno tiene sus derechos a sus propias convicciones o creencias, sean religiosas o no. La igualdad de derechos, que impide todo tipo de privilegios. Claro, el problema, se acusó a la masonería de combatir a la Iglesia. Sí, claro, y tienen razón, a la Iglesia, al clero, no a la religión. ¿No? Este es el grave drama de España, que se ha considerado siempre que la masonería, los socialistas, los republicanos, atacan a los católicos. Claro que hubo algunos que se les iba la cabeza y mataban a un cura, no sé, bien, sí, claro, evidentemente, o quemaban una iglesia. Eso es evidente, eso no lo podemos negar. Es curioso cómo la izquierda asume todo eso, pero se le olvida a los sectores más integristas de este país que no es un tema de atacar a la religión. La religión es sagrada en el sentido general de la cuestión. Las creencias de una persona son sagradas. A mí, por ejemplo, y perdonadme que me pone muy nervioso las blasfemias, me ponen muy nervioso
determinadas concepciones de ataque a la Iglesia, que yo siempre creo que es dar argumentos. Pero a la Iglesia no se la puede pasar ninguna, porque en el momento que uno cede, te matricula un solar. Por ejemplo, o mandan un cura para hacer un funeral de Estado. ¿Pero por qué? O hay que hablar con ellos, o un alcalde socialista preside una procesión, porque es una cuestión... es verdad que muchas personas están en las cofradías por la cuestión social y no tanto religiosa. Yo nunca he entendido que una autoridad del Estado tenga que ir a una... va, y si quiere ir como ciudadano normal detrás, porque es católico, pero no representando al ayuntamiento. Y estas son cosas que la masonería ha hecho en la historia de España, que ha luchado por este tipo de cosas. Esto cuesta tanto hacerlo entender. Nadie quiere quemar iglesias, nadie niega que el Estado tenga una obligación de mantener las catedrales. Hombre, forman parte del patrimonio de este país. Aunque yo cuando explico arte, porque también me explico arte, siempre les explico que hay detrás de un templo romano esclavos, que hay detrás de una catedral diezmos y siervos, que eso es muy importante que explicarlo. Hay que entender la universalidad de la acción pública, sin discriminación de ningún tipo. Esto es la masonería, esto es masonería, y esto es lo que un masón de verdad debe pensar, esa libertad de conciencia, ya sea creyente, agnóstico, ateo, lo que sea, la separación de la Iglesia del Estado y las confesiones religiosas. ¿Por qué la Constitución española tiene que hacer una referencia a la Iglesia católica? ¿Por qué no lo hacemos a los judíos? ¿Por qué no lo hacemos al Islam? Fijaos lo que está pasando actualmente. Se sigue. La igualdad de trato de todos los ciudadanos, la búsqueda de un bien común. Esto es lo que más me gusta, porque esto se une mucho también con mi idea. La idea de un espacio común. La masonería, os lo acabo de leer, lucha por esto. Está luchando por esto. Ha luchado. Ahora es muy débil. Se compromete una defensa de los servicios públicos, la utilización del presupuesto público para aquellas cosas que sean del interés general. Es decir, esto es masonería también. Esto es masonería. Fijaos que la masonería sí desarrolló, evidentemente, conceptos anticlericales. Ahí os voy a poner un ejemplo, voy a terminar ya. Cuando en 1888 el Gran Oriente de España decide que hay que hacer una investigación, que hay que hacer un debate sobre el poder que tienen las órdenes religiosas en España. La época de la Restauración fue una época de restauración de las órdenes religiosas, que habían sido muy atacadas en realidad en la época del principio de las regencias, porque además, no olvidéis que cuando se establece el laicismo puro y duro en Francia, las órdenes religiosas se van. ¿Y de dónde van? A esa Italia difícil donde hay los Saboya, que son unos reyes muy raros, a España, lógicamente, que está aquí cerquita. Entonces, no sabéis la cantidad de monjas y religiosos franceses que vinieron a España y terminaron sus días en España. La Iglesia vuelve a recuperar un poder económico inmenso sobre las conciencias. Claro, cuando se habla de libertad y se dice que la Iglesia puede decidir sobre el tipo de enseñanza que se hace en un instituto de enseñanza secundaria, en un colegio, y eso es liberalismo, claro. Entonces, bueno, se habla, pero fijaos lo que dice la masonería. La masonería, lo importante es la filosofía que justificaba esta investigación. Y con esto quiero terminar, sin olvidar que, por supuesto, la masonería, como sabéis, es una de las organizaciones que ha luchado contra la Sacrosanta Unidad de España. No olvidéis que la Sacrosanta Unidad de España ha sido atacada aproximadamente como unas 5.000 veces desde el tiempo de los franceses. Nunca se ha roto España, nunca. Pero no por la fuerza que tengan los que defienden la unidad sagrada de España, sino porque en realidad casi nadie ha querido romper nunca España. O los que quieren romper España son muy débiles o muy chapuceros. Pero constantemente, ya sabéis que ahora vivimos otro momento de ruptura permanente de España, pero bueno, esto es periódico. Pero bueno, vamos a dejar la política y vamos a ver. Fijaos, la masonería tenía como uno de sus principales postulados, dice el texto, la libertad de asociación. Y esto, un derecho considerado como ilegislable e imprescriptible, porque él mismo le había permitido existir. Es sumamente interesante, a mi entender, que se dijera de ilegislable. Vosotros sabéis que todos los derechos, esto es una cosa que explico mucho en clase. Yo soy hijo de una escuela historiográfica de Artola, y esto lo llevábamos a Macha Martirio. Los derechos no se conceden. Nadie concede, si te concede un derecho es un privilegio. Lo que hacía el rey, concedo a los miembros del CAU tener un local. Eso es un privilegio, no es un derecho. Los derechos se reconocen, se reconocen. Por eso, muchas veces, el matrimonio para las personas, lo que fue una reforma legal muy sencilla, porque había cambiado las palabras del Código Civil, no lo concede el gobierno socialista.
lo reconoce el Parlamento español, una cosa que no entienden muchas personas en este país. No es una concesión del gobierno socialista, lo reconoce el poder que lo puede reconocer. ¿Y quién lo puede reconocer en España los derechos? El Congreso de los Diputados, que es el representante de la soberanía popular, bueno o malo, y es el que elige al presidente del gobierno. Hoy hemos escuchado unas declaraciones maravillosas del jefe de la oposición recordándonos lo ilegal que todo es esto. Bueno, es el que reconoce, los derechos se reconocen, o no se reconocen, pero no se... El problema es que los derechos hay que legislar. Claro, porque claro, la libertad de expresión hay que legislarla, porque yo puedo llamarte, insultarte, y entonces... pero cuando se legisla un derecho ya se está restringiendo, por principio. En cualquier país, por muy liberal y moderno que sea... pero fijaos que decían que no debía ni legislarse. Esto es muy interesante, es decir, que es un derecho previo a la legislación, es un derecho que hay que reconocer. Los masones reconocen la libertad de asociación, evidentemente, lógicamente, porque gracias a ello existía. En consecuencia, el decreto masónico que afirmaba que la orden reconocía y respetaba el derecho a existir de las asociaciones religiosas. Esto es lo que dice Europa Laica. Europa Laica no está diciendo que no pueden existir los jesuitas, que no pueden existir los carmelitas, que no puedan existir, no sé, alguna organización. Por cierto, fijaos lo que acaba de pasar en Israel. Ahora, los que instigan los problemas van a tener que ir a hacer la guerra. Es muy fácil hablar, es como la guerra de Marruecos. ¡Oh! La guerra, hay que defender a Cuba, hay que defender Filipinas, pero solo van los hijos de los obreros. Ahora van a tener que ir todos. Y a lo mejor mañana tendrán que pagar impuestos, que no los pagan. Y a lo mejor tienen que trabajar, porque recordad que solo trabajan las mujeres. Ellos no trabajan porque se dedican a otras cosas. Es muy interesante lo que está pasando en Israel. Y hay que entender lo que está pasando también en Israel internamente, a pesar de no solo el conflicto en Gaza, sino lo que está pasando en la sociedad israelí, que es una sociedad mucho más diversa que también nos intentan contar. Fijaos, y por tanto, tenían que existir congregaciones de frailes, monjas, compañías de Jesús y otras ideas. Pero la misma masonería opinaba que dichas asociaciones vivían de abusos y disfrutaban de privilegios, como ahora, pero es más, y siguiendo una larga tradición que se remontaría a nuestro juicio a la época ilustrada y a la Revolución Liberal, se las consideraba que eran bastante inútiles. Se las llamaba inútiles de toda inutilidad. Los ilustrados son los primeros en este país que dicen: ¿y para qué sirven? Los curas sí, porque los curas pueden ayudarnos a desarrollar la agricultura. Son agentes, el Estado absoluto no tiene tanto poder, la Iglesia sí, la Iglesia... y esto es importante, ¿no? En función de estas concepciones, ya voy a acabar, la masonería se veía una triple obligación: respetar las asociaciones, intentar que dichas asociaciones no viviesen en un régimen de excepción. Estamos hablando de 1888, que no era permitido a otras asociaciones, y por fin evitar, haciendo una especie de labor educativa, que los jóvenes de uno y otro sexo abandonasen la sociedad para ingresar en una orden. Yo esto lo llevo a mi terreno y digo: ¿qué le está pasando a la juventud española que está tendiendo hacia determinadas cuestiones que me preocupan? No parecía tolerable que las asociaciones religiosas que percibían pensiones del Estado usufructuaban numerosos edificios públicos, no ofreciesen soldados a la patria, enseñaran y examinaran sin títulos, vivieran fuera del derecho común en lo referente al derecho de patria potestad, reconociesen autoridades superiores que se encontraban fuera de España, el Papa, y disfrutasen en suma de muchos privilegios. Por fin se consideraba como inaceptable que, estando en vigor el concordato, fijaos, que no se critica el concordato, que sí se critica, claro, que establecía que solamente hubiera en cada diócesis determinadas órdenes religiosas, ahora proliferaban. Pues estos señores y señoras es la masonería. Al final no se hizo nada, pero por lo menos se hicieron algunas memorias interesantes, y yo intento sacar estas cosas y enseñarlas porque en este país se usa la historia con un fin espurio, y la de la masonería también, como mi tema favorito, que es el de los nacionalismos, que se necesitan unos a otros, los que no tienen Estado porque hablan del agravio permanente, y los que son imperiales porque no olvidéis que España nació entre Viriato y Numancia. En algún momento a alguien se le ocurre decir que esto era España, y así vivimos por los siglos de los siglos. La masonería es muy importante. La masonería, por lo menos para mí, que vivo entre la rosa y la acacia, lo es. Difícil de entender, difícil de comprender, no porque la gente sea tonta, no, por Dios, no digo eso, sino porque es muy complicado entender en la sociedad actual qué es ser un iniciado. Muchas gracias por todo. Vamos a comenzar, por favor, el debate, la tertulia. Los que queréis hablar, preguntar, o empezamos el diálogo.
Bueno, pues como aquí estamos en Europa laica y queremos que se separen las religiones del Estado, pues una cosa que casi preguntan muchos tertulianos es si en esta resistencia que hay de la Iglesia para hacerse laicos, pues los tertulianos, si pertenecéis a la religión católica, que es la que en España más predomina y más quiere estar junto al Estado, si os han bautizado en la iglesia católica y si os habéis dado de baja o si no os habéis bautizado, y también en vuestro grupo pues conoces a otros que sí, que están bautizados en la iglesia católica y que no se dan de baja, por la baja que tiene que ser por apostasía. Si no se dan de baja, pues desde mi punto de vista no se está comportando como buenos laicos, porque está viendo la iglesia católica de laica tiene poco. Entonces me gustaría saber cuál es tu postura y si también para entrar al máximo, digo, a vuestro grupo, pues tiene que tener una edad determinada, por ejemplo 18 años o así, pues háblame un poco de esto. Empezando por el final, hay que ser mayor de edad. Quizás ser muy joven no es conveniente, hay que madurar un poco, hay que ser independiente económicamente, y ya sabemos que hoy es muy fácil ser independiente económicamente con 20 años, ¿no? Hay que madurar, no es muy conveniente que se sea muy joven. Es la única cuestión en la que yo, porque lo demás soy muy partidario de que los jóvenes estén en todas partes. Bueno, masones, los masones tenemos que ser muy respetuosos con lo que es las creencias de cada uno. Hay gente que ha hecho la apostasía, muy pocos, porque en España hay muy poca gente en el conjunto, otros no están bautizados, otros están bautizados y pasan, y otros son católicos. Pero yo creo que lo importante fundamentalmente es defender una serie de ideas y luego que cada uno tenga sus propias consideraciones. Yo soy muy respetuoso con las creencias de mis hermanos y de los profanos y demás. En lo que sí soy firme es cuando la Iglesia Católica o cualquier institución, y sobre todo la Iglesia Católica es de las pocas instituciones del mundo que lucha contra los derechos de los demás. Fijaos, esto es muy importante. Cuando el sindicato, yo siempre pongo un ejemplo muy peregrino, cuando el sindicato de la Almendra protesta porque los de la Avellana se llevan una subvención de la Unión Europea y nosotros, ¿por qué no? Es normal. Están luchando por un agravio, porque creen que ellos también tienen una subvención. La Iglesia se manifiesta contra los derechos de las personas. Es que esto es muy importante. Y la gente me dice, que me dice la masonería, bueno, pero que no. Tú puedes manifestarte contra la amnistía, porque consideras que la amnistía, otra cosa es cómo se manifiesta la gente contra la amnistía, etcétera. Bueno, esa es otra historia. Bueno, vale. Pero es que ellos se manifiestan contra que haya un chico y otro chico que se puedan casar. Esto es tremendo. Y hay que volver a insistir en que en este país tú te puedes ajustar a los derechos o no, puedes cogerte un derecho o no acogerte a ese derecho. Te puedes casar o no te puedes casar. Lo que no tienes que impedir, la Iglesia ha habido que ir arrancándola. Lo que pasa es que la Iglesia tiene un enemigo muy poderoso, que la sociedad española en el fondo es bastante. Y esa es una cosa que me molesta y me alegra de la sociedad española. La sociedad española es bastante partidaria de hacer en su vida lo que le da la gana, por mucho que diga la Iglesia Católica, menos los más recalcitrantes, pero eso también tiene un defecto, no es combativa. Es decir, que diga la Iglesia que yo luego me acostaré con quien me dé la gana, me casaré con quien me dé la gana y haré lo que me dé la gana. Eso forma parte de un aspecto que demuestra que la Iglesia tiene la guerra perdida, pero también es un defecto de nuestra sociedad que no es combativa, porque en la Iglesia hay que estar constantemente. Yo soy muy respetuoso con las creencias de cada uno, no pregunto, no creo que es lo que no voy a tolerar, bajo ningún concepto, es que me impidan desarrollarme como masón o me impidan hacer otros derechos en función de otra serie de cuestiones, ¿no? Eso... Bueno, vale, yo hablo con soy profesor. Iba a decir otra cosa, pero a raíz de... Tengo muchas cosas que comentar. Yo hablaré poco. Y que preguntarte y que provocar. Para eso estamos. Como has dicho que me gusta provocar, pues también te voy a provocar. Yo creo que no se puede ser católico y masón. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, como su nombre indica, y tú lo sabes mejor que yo... Yo no soy católico, así que ese problema no lo tengo. No, pero sí, entiendo. Sí, como profesor que eres, sí. Tú sabes que católico significa universal. Lo universal lo abarca todo. La Iglesia Católica es la única fe posible. Sí, sí. Por eso está en contra de todo lo demás, porque ellos son los únicos. Sí. Son los católicos, el universo y más para allá. Luego, no se puede ser
lógicamente, ¿no? hay un choque lógico, ¿no? Argumentativo, ser católico y masón. Ahora, una cosa es ser católico y otra cosa es ser católico español, porque el catolicismo español es jesuita y ya sabemos cómo son los jesuitas, muy inteligentes. No, además de inteligentes, son unos cínicos. Entonces, el catolicismo español sobrevive y sobrevivirá, no sé que si le combata, no sé cómo, pero precisamente vive de eso, de que yo soy católico pero hago lo que me da la gana. Pero la religión católica, la Iglesia católica, es un poder cultural, y esa batalla, los no católicos la tenemos perdida, sobre todo, y las últimas derrotas han sido muy contundentes. ¿Por qué la tenemos perdida? Porque la Iglesia lo sabe y la Iglesia deja hacer, pero la Iglesia sabe que va a contar con los poderes fácticos, con sus compañeros de los poderes fácticos, porque la Iglesia católica es también un poder fáctico. Entonces sabe que va a contar con el apoyo y que va a seguir inmatriculando, y que si hay matriculado 50.000 propiedades, luego le van a decir que devuelva 400. Entonces mira qué buenos son los socialistas que han desinmatriculado 400, pero se han quedado con el grueso de las inmatriculaciones. Tú sabes que nosotros pagamos todo el patrimonio, se lo mantenemos y luego ellos lo cobran entradas mediante donaciones en vez. Tú sabes por lo que... del IBI. No, ya, pero bueno, lo del IBI, ¿no? Tú sabes que nos cuesta a la Iglesia Católica un mínimo de 12.000 millones de euros al año. Tú sabes que se inventó la enseñanza concertada, que empezó siendo enseñanza subvencionada en tiempos de Adolfo Suárez, cuando se aprobó la ampliación a los 14 y luego a los 16 años, la obligatoriedad de la enseñanza. Como no había colegios y solamente había academias de piso que se cerraron inmediatamente, se dejaron, y fue una pena porque trabajaban muchos republicanos y depurados, pero bueno, es verdad. Para mantener, o sea, los curas dijeron, vale, de momento nos subvencionáis, pero cuando ya se había acabado el plazo, porque tú sabes que la Iglesia Católica se ha comprometido a que va a vivir por sus propios medios, cuando se acabó el plazo ya, subvención, ya terminó, subvención. Te quiero decir que la batalla la tenemos perdida porque la Iglesia Católica tiene la enseñanza concertada, y de esa enseñanza concertada salen todas estas masas de jóvenes que sabemos que cómo se ha escorado, ellos y sus familias, porque se sienten clase media con privilegios. Vamos a dejar... Perdonar, vamos pero que tenía que hombre, argumentar. Luis, tienes la palabra. Que dar razones, sí, no, faltaría más, por Dios, para eso estamos. Sí. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Una, esta célebre frase de la conspiración, supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, la conspiración judeo-masónica, nunca he entendido que tiene que ver lo judeo-judaico, lo masónico, o si es que fue un delirio de aquel dictador que... Es previo a Franco. Vale, y esa es una pregunta. Y luego otra, una curiosidad, ¿los Rotarios o el Rotary Club tiene algo que ver con la masonería o no? Pues siempre empiezo a funcionar. Hay muchas organizaciones paramasónicas. Muchos Rotarios son masones, pero los Rotarios no es una organización masónica. Pero hay muchos. En realidad hay una inspiración masónica en los Boy Scouts, hay una inspiración masónica en varias cosas, porque generalmente son organizaciones que lo hacen masones, pero no son masones, realmente no lo son. Lo de judío no es genuinamente español. En Francia, el antimasonismo en Francia es muy potente, ha sido muy potente, hay hasta películas que hicieron en la época de Vichy. Lo que pasa es que Francia tiene una democracia más potente y entonces aparece fundamentalmente al finales, en los últimos decenios del siglo XIX, el Congreso Antimasónico de Trento, que saca yo un trabajo, el affaire Dreyfus, se asocia judíos y masones. Es una asociación complicada, muy difícil. Es como si los judíos usaran lo que decía el antimasonismo, las traslogias, usaban la masonería. Pero es que masones judíos, sí, hombre, haberlos sabido, pero son cosas que no encajan, ¿no?
Y el tema ese de judío masónico, pues sí, por aquello de que se conspira, ¿no? Es complicado. Curiosamente, el antisemitismo de las derechas occidentales, el antisemitismo donde ha sido más fuerte en Europa Occidental ha sido en Francia, no en Alemania, ¿eh? La Alemania es una cosa de después de la Primera Guerra Mundial. No, los judíos alemanes eran muy poderosos. El antijudaísmo es, y luego está el español, ¿no? Ya sabéis que ahora mismo ya los judíos han dejado de ser miembros de la conspiración judío-masónica, han dejado de ser judíos, ahora los malos son los musulmanes, y en España es muy evidente. Se ha pasado. Yo digo que si Franco levantara la cabeza, ahora lo tiene más fácil porque tiene menos. Es más así, y viera cómo sus hijos y sus nietos defienden a ultranza al Estado de Israel y sobre todo a ese gobierno de extrema derecha que es el de Israel, se le va a llevar las manos a la cabeza. Sí, es juntar cosas. Pero eso tiene que ver con, por ejemplo, con la destrucción de España. Cuando se habla que en España estaba porque estaban iba a ir a la anarquía y los comunistas, eso es imposible. Es imposible, no solo porque los comunistas en España solo han sido fuertes contra Franco, nunca en democracia, nunca han sido fuertes en democracia, ni en la República, ni en la democracia actual. Pero ¿cómo van a estar de acuerdo los de la CNT y los del Partido Comunista? Si se odiaban a muerte, si se mataban en la propia guerra. Pero eso cala. Eso de las fake news, esto no es un invento ahora, esas cosas calan. El otro día, cuando en las puertas de Ferraz se quemaba el muñeco de Pedro Sánchez, eso no era en realidad lo más grave. Lo más grave es escuchar a un señor decir ¡bolchevique! ¿Os podéis imaginar lo que le hubiera pasado a Pedro Sánchez si estuviera al lado de Kerensky cuando se asaltó el Palacio de Invierno? Pues sí, menos mal que Pedro Sánchez es ágil y hubiera salido corriendo, lo hubieran asesinado. ¿Veis? Pero estas cosas calan. Son los judíos, son los no sé qué, son los que quieren destruir España, y eso sigue existiendo. Y eso que queríamos muerto en los años 80 ha vuelto. Y el factor fundamental no viene de ahora, viene de la primera administración del Partido Popular, que es la que empieza a reescribir la historia de España. Y esa es la cuestión. Bueno, vamos a ver, es que hay bastantes preguntas. Sí, yo no voy a hablar. Están haciéndose. Perdón. Por ejemplo, bueno, a ver, una persona está hablando del chat sobre la ley de memoria histórica, que realmente este tema de la masonería no lo trata. O sea, habla de todos y tal, pero de la masonería un poco se queja. Sí, y tiene mucha razón. Sí, aparece en la ley. Sí se ha hecho alguna cosa. Yo recuerdo que Tasauquillo me comentó una vez en el Ateneo, se ha puesto alguna placa, se ha dado algún diploma, pero tiene toda la razón del mundo. España tiene una deuda con la masonería, muy grande, pero lo masón sigue siendo una cosa. Bueno, otra persona pregunta una cuestión que las logias teístas, en las logias teístas, ateo no se puede ser. No, imposible. Sí. Ni ateo ni agnóstico. Hay que ser sí. Vale. Bueno, ¿tenéis toda la palabra? Sí. Quería hacerte dos preguntas. Una es respecto a ese secretismo que hay en vuestras reuniones. Yo tengo una amiga que es masona en Francia, en París, y le pedí que quería asistir por curiosidad a una de estas y me dijo, no, imposible. Y yo digo, si en cualquier religión, cualquier grupo espiritual uno puede asistir de visual, de oyente a las reuniones. Qué interesante esta pregunta. ¿Por qué resulta que vosotros hacéis ese secretismo que yo creo que os da una mala fama? Porque la gente piensa más allá de lo que quizás sois, porque el ideario, por ejemplo, y aquí entro en mi segunda pregunta, el ideario que tú has retratado, digo, caray, pues si ahí podría estar yo. Y nunca me he planteado meterme en los masones. Pienso que en cualquier grupo político de izquierda, en algunos, se crea ese tipo de coherencia, de participación y de bienestar o confraternización con tus seres cercanos o no tan cercanos, y no hace falta ser masón. ¿Qué aportáis realmente la masonería a la ciudadanía? Porque yo creo que lo que tú haces o lo que hace, bueno, sí. No, por supuesto. Que se puede hacer perfectamente pues en el PSOE, si para ti te convence, o nosotros en Izquierda Unida, o en el Partido Comunista, o en el grupo que sea, los ecologistas, total. Muy interesante todo. ¿Qué hacéis realmente? Claro. ¿Por qué no podéis ser atractivos para que, digamos, me voy a meter ahí para qué sé yo, mi realización personal o lo que sea? Bueno, es una cuestión muy concreta. Sí. Franco tenía en su punto de mira a la masonería, pero con todo lo demás que consideraba horrendo, ¿no? Sí. Murió en la guerra, murió mucha gente,
Me estoy refiriendo a una experiencia concreta y directa. Córdoba. Bueno, allí murieron en los bromas de los republicanos porque ellos eran masónicos, pertenecían a distintas logias. Murieron todos, absolutamente todos. Entonces, ¿por qué esa fijación? De tal manera que yo, que era muy pequeña en aquel entonces, pero vivía, pues todavía no pensaba en nada de esto, claro está. Pero pasado el tiempo, con una de mis hermanas, bueno, ¿por qué? ¿A qué venía todo aquello? Cuando yo leí que la reina de Inglaterra era la máxima cabeza de la masonería inglesa o de la universal, no lo sé. Entonces dije, es imposible que los masones fueran unos criminales, esto no puede ser, no encaja, ¿no? Bueno, pues en Córdoba murieron muchos republicanos porque eran masones, sí. Además de republicanos, quiero decir, ¿no? Hay un librito, yo creo que lo conservo todavía, que es La masonería en Córdoba. Entonces mi pregunta es, ¿de qué le vino a Franco aquella historia contra la masonería? ¿Por qué? Bueno, pues rápido. Tú puedes hacer muchas cosas que tienen relacionadas con la masonería fuera de la masonería, eso es totalmente de acuerdo, no es exclusivo, no tenemos la exclusiva de nada. A mí yo estoy en la masonería porque tiene que ver también, para mí es muy importante también la historia, para mí es muy importante la memoria, por eso estoy en dos instituciones de una enorme con una enorme historia, que es el PSOE y la masonería, y a mí me aporta un trabajo, me ayuda a ser mejor, un trabajo de ciudadano, me da una disciplina, me ayuda a entender determinadas cosas, me ayuda a superarme a mí mismo. Eso no quiere decir que yo crea que lo que se hace en otro sitio no. La masonería es discreta, pero el trabajo masónico es solamente para iniciados. Y esa es una cuestión que no va a cambiar. Otra cosa es que haya tenidas blancas. Las tenidas blancas son reuniones donde hemos hecho algunas, yo soy un partidario de ellas, donde se habla del cambio climático, de la política, etc. Y va la gente, y se les enseña un poco los templos y las cosas. Pero el trabajo es para iniciados. Eso le ha dado a la masonería el problema del secretismo, porque al poder no le gusta no controlar qué se está haciendo. Bueno, es lo que ocurre en Cuba y es lo que ocurre en Venezuela. Ahora vamos a dar caña a otros sectores de la sociedad. Con la masonería, que existe, es muy potente, pero intenta ser controlada. Hay un conflicto en Cuba muy grande. Bien, lo que pasa es que en Cuba se la respetó porque el padre de Cuba era masón. Y por tanto, bien, yo no considero que lo que yo haga, bien, creo que ahí, eso tiene que ver con una vivencia tuya. Con una vivencia tuya, tiene que ser una cosa personal. Los masones no podemos hacer proselitismo, no es buscar como en el Opus Dei una persona, no. Tú consideras que tiene que ver algo con tu espiritualidad. Para mí la historia es importante, para mí es muy importante. Soy miembro de dos reales sociedades, la Económica Matritense Amigos del País, la Vascongada, porque también me considero un heredero de la Ilustración y para mí la historia tiene un peso muy importante. Pero es verdad que tu amiga te ha dicho la verdad, no se puede. ¿Qué pregunta? ¿Por qué esa obsesión? Es muy difícil, porque cuando se viene de un universo intolerante, como el que personifica Franco en la historia de España, y no solo Franco, es muy difícil razonar. Con esas personas no se puede razonar, es imposible. Por eso yo no creo en esa tolerancia de que, bueno, me pueden hablar del negacionismo del holocausto. No, eso no es tolerancia, eso es ilegal. No se puede tolerar que alguien niegue el holocausto y pagar una multa o ir a la cárcel. Ya está bien, y no puede existir una Fundación Francisco Franco, no se puede saltar determinadas cosas. Eso no es tolerancia. La tolerancia es que tú seas de Izquierda Unida y yo sea del PSOE, tú seas del Partido Popular y yo sea de Vox, sí, y yo diga esto y otra cosa, y que mañana se ponga una calle a Aznar, sí, porque ha sido presidente, por supuesto, nunca con mi voto, nunca con mi defensa, pero ha sido un presidente elegido democráticamente por los españoles. Por eso yo me enfadé con algún miembro del partido cuando se dijo, no, es mejor aceptar la monarquía, porque si hacemos la república puede Aznar ganar las elecciones. Sí, claro, pero saben lo que quieren los españoles. Claro, y si nosotros somos los que somos, tenemos que aceptar que Aznar sea presidente de la república. Es una obsesión. Y esto que has dicho de Inglaterra, la reina no, porque es masculina, es el duque de Kent, pero su padre sí era masón, era el jefe de la Inglaterra. Es que Franco dividía la masonería en dos tipos. La masonería de los países como Inglaterra, donde estaba asociada al Estado, no le gustaba, pero bueno, entendía que eso sí,
Y el resto de las masonerías que lo que hacían eran destruir España, o destruir Francia, o destruir Bélgica, o impedir que España entrara en la ONU, porque los masones que estaban en la ONU lo impedían, los masones que estaban en el mercado común lo impedían. Porque este tipo de personas necesitan chivos expiatorios, como se necesitó los judíos en la Baja Edad Media, son los que envenenan el agua y traen la peste, como los gays con el SIDA en California, porque siempre estas mentalidades necesitan, los extranjeros son los que están trabajo, siempre necesitan chivos expiatorios que son los que justifican esta cuestión. La masonería española ha sido hipernacionalista. Bueno, pues la masonería española es la culpable de que se pierda Cuba y Filipinas. Y se montan este tipo de cosas y la gente se lo cree. Y la gente sigue creyendo este tipo de cosas. La gente intolerante necesita los chivos expiatorios. Era una obsesión de una persona muy poco inteligente. Algo diabólico. Sí, hablando de intolerancia, yo te quiero hacer una pregunta y es la siguiente. Vamos a ver, la masonería actual, la del siglo XXI, digamos que hay una masonería que es mixta, o también hay logias de mujeres, de hombres, pero hay mixtas, pero ahí está esta masonería angloamericana, o regular que llaman, donde solamente participan los varones. Es decir, estas masonerías teístas, él se cree en Dios y ser varón. O sea, vamos a ver, si eso pudiese tener un pase en el siglo XVIII, desde luego hoy no lo tiene. Entonces, a mí me parece intolerante que una sociedad, por mucho de iniciación que tenga, mantenga prohibida la participación a las mujeres. O sea, es que me parece una cosa reaccionaria. Entonces, yo veo en esas masonerías regulares, no así en las continentales, que efectivamente, por ejemplo, yo por ejemplo consulto mucho los documentos que hace la Gran Logia Oriental de Francia. Son verdaderamente interesantísimos, son reflexiones que estudian mucho estos temas, pero yo no soy masón ni nada, pero me gusta mucho leer los documentos de estas logias francesas, ¿no? Pero estas regulares, sinceramente, me parecen reaccionarios. O sea, porque no podemos, digamos, identificar al progresismo con estas exclusiones. Pues es eso, todos los grandes temas. La respuesta es complicada. Los masones consideran que tiene que cada uno trabaje como lo crea conveniente. Entonces, hay masones que consideran que solo pueden trabajar con hombres, hay masonas que solo pueden, por ejemplo la Gran Logia Femenina de Francia o la de España, que solamente pueden trabajar mujeres, y hay algunos que son mixtos, pues como la simbólica, que es la irregular más importante, la Gran Logia Simbólica de España, el Derecho Humano, el Gran Oriente Ibérico, son mixtas, consideran que hay que aplicar esos principios y tienen que ser. Hay debate, no se lleva nunca la sangre al río, pero esa es la respuesta que se da por parte de los masones, hombres que trabajan con hombres, en el que cada uno trabaje como sea, partiendo del hecho de que no se pueda discriminar. Lo que pasa es que, claro, el machismo también existe en la masonería, porque yo escucho algunas cosas. Y escuché una vez una cosa que me puso... Una de las razones por las que no se trabajan con mujeres es que, claro, los hombres se podían despistar, esto no me lo estoy inventando, cuando viniera las mujeres masonas en el trabajo. Y yo, que soy tan cáustico, dije, bueno, claro, pero si en una logia hay un gay, le puede pasar lo mismo con un tío, con uno que se llama joven, mono, vestido de negro, que el negro sienta muy bien y adelgaza, pues evidentemente yo me quedé estupefacto. Algunos hablan del egregor, del sentimiento, de que solamente lo pueden tener entre hombres, otros que solamente las mujeres, entonces no se pueden visitar unos a otros. La cuestión del cambio de sexo, toda la cuestión que tiene que ver con los cambios de sexo, va a generar un debate en la masonería. Pero en el Oriente de Francia tuvieron que aceptar a las mujeres porque hubo un cambio de sexo. Y claro, no se le puede echar a un masón se le puede echar, pero porque ha robado, porque ha matado, pero no porque ha cambiado de sexo, iría contra los principios. Un masón no puede ser homófobo, y bueno, un masón no puede ser racista, bueno,
Entrar en masonería es difícil, lo que pasa es que tampoco los filtros son complicados, pero somos humanos, ¿no? ¿Mario Conde no le echasteis cuando se destapó toda su corrupción? No lo sé, yo no pertenecía a esa, era un jovencito, no. No lo sé si llegó a serlo. No lo sé si llegó a serlo. Sí, era masón. Bueno, estaba, y luego la logia P2, acuérdate de la logia P2 en Italia. Claro, pero si es que no somos... Bueno, y el anterior gran maestre, al actual, que es el senador, el gran maestre, el senador del PSOE, Chemo Leal, es un hombre muy simpático, que eso genera otro debate. ¿Se puede tener un cargo político y ser gran maestre? Hay gente que considera que no. El anterior lo medio echaron porque hacía unas cosas, porque es que nos creemos que somos la pera limonera y somos humanos. Porque lo de las buenas costumbres no significa que tú no te puedas acostar con quien te dé la gana en tu casa. Vaya, faltaría más. O que salgas con un bañador en la marcha del orgullo gay dentro de 2 semanas. No, no va por ahí. Va con que no puedes ser traficante de armas, y yo sé que alguno lo ha sido. Claro. Sí. Una pregunta, Sí. Bedoya, por favor. A propósito de la observación sobre lo ocurrido en Córdoba, la relación de Franco con la masonería, se dice que Franco odiaba a los masones porque por su madre, que lo era, y porque a él no... Y su hermano. Y su hermano, y porque a él no le dejaron entrar. Pero hay un aspecto que yo creo que sí conviene subrayar, que Franco era positivista. Quiero decir que cuando tuvo que venir aquí Eisenhower, que era protestante, vinieron un masón, un judío y un protestante y le dijeron, bueno, ¿cómo lo organiza usted? Y pues todo para que... Y permitía que hubiera una logia en Torrejón, de militares. Tendrán ustedes lo que quieran. Y el masón le dice, yo soy masón y usted los ha exterminado a todos. El judío le dice, yo soy judío y está. Y el protestante, el senador protestante le dice, el presidente es protestante, evangélico en concreto, y ustedes los tienen en la cárcel o los ha fusilado. Y Franco dice, no se preocupe, que mañana mismo se abre una iglesia en Madrid, etc. Y la Comisión de Metropolitanos, que es como se llamaba entonces, la Conferencia Episcopal, saca una nota protestando porque Franco está autorizando masones, judíos y protestantes. Lo que quiero decir, es por lo que intervengo, es que el origen del criminal comportamiento del régimen franquista contra los masones está en las exigencias de la Iglesia Católica, que en aquel momento y todavía hoy considera a los masones el principal enemigo. Francisco, el Papa Francisco, que va de progre, no hace unos meses ha vuelto a insistir sobre lo peligrosa que es la masonería. Y eso lo viene subrayado. Sí, es que la Iglesia Católica es la gran beneficiada de la guerra. Vamos a ver, y prueba de ello es que si tú te lees el concordato, lo que consigue la Iglesia es infinito. ¿Qué consigue el Estado español? Lo de la proposición aquella de los obispos, que ellos ya se encargaron de manipular de tal manera para que siempre hubiera un obispo más afín a Roma. Es la Iglesia Católica, y cuando la Iglesia Católica entiende que hay que modernizarse, yo entiendo perfectamente al búnker franquista. Fijaos lo que estoy diciendo. Cuando dice, hacemos una guerra, defendemos a la Iglesia Católica y ahora hay curas obreros, porque curas obreros hay no sé qué, no sé cuántos, y que, claro, porque la Iglesia sabía adaptarse. La Iglesia sale súper mega beneficiada de todo. Da títulos. Menos con los masones. La Iglesia sigue siendo la gran enemiga. Bueno, sí, eso es evidente, es la gran enemiga. Y además siguen hablando del satanismo. A mí me gustaría saber que alguna vez me gustaría sentarme con gente, bueno, decidme en qué rito, porque los masones trabajamos en ritos distintos, que son unos, está el escocés, que es el más conocido, el de Muración, el York, el francés, el Memphis, Minraín, etc. Bueno, ¿dónde se habla del demonio? Ni de Belcebú, ni del demonio, ni nada. Si se habla hasta de ángeles. Es decir, es una obsesión, lo del Satán. No sé, es como si se hicieran también orgías. Nunca he entendido nada. Pero sí, es una verdadera obsesión y la Iglesia la que impone, sí. María, por favor. ¿Si se has terminado? No, sí, por favor, porque si no... Voy a provocarte un poco. Venga. Lo primero es que si todo lo que cuenta la masonería, no solo por lo que nos has contado hoy, sino por el prestigio
que para muchas personas de izquierdas ha tenido la masonería, el pensamiento de la masonería. Pero digo yo, si yo estoy de acuerdo con todo lo que cuenta la masonería, ¿por qué yo no pertenezco a la masonería? Es un poco en la línea que dice Paloma. Y entonces en lo de la provocación iba lo de que ese pensamiento tan progresista, ese pensamiento que compartimos mucha gente de izquierdas, sobre todo, y por supuesto laicistas, por supuesto, como Europa laica, etc. ¿No es un poco contradictorio el mantenimiento de esos rituales que me parecen tan antiguos, tan rancios? Un poco contradictorio eso con, por supuesto, no digo el oscurantismo, sino toda esa... Yo ni siquiera en la catequesis de la Iglesia Católica he reconocido. ¿No es un poco contradictorio el pensamiento tan progresista, tan avanzado, con esos rituales tan anticuados? Tengo una amiga masona también. Esa es la... es que es muy interesante. Pues, y no puedo comprender, digo, pero tú... Y luego luchas por el matrimonio de las personas del mismo sexo. Sí, sí. Bueno, de hecho, en el partido, hay mucha gente que no lo entiende, en mi familia, que es una familia de izquierdas, dicen, bueno, el único que podía ser masón es Eduardo, porque ahora me conoce. Lo respetan, no hay ningún problema. Yo lo digo, además, yo digo que lo soy, no tengo ningún problema. Yo entiendo lo que me estás diciendo, lo entiendo, pero para mí, tú no sabes lo que significa, cómo me abstraigo del mundo cuando entro en la logia. Yo además soy el venerable, ahora decir que tengo mallete y tengo poder, pero bueno, que me siente en las columnas en la parte donde se sienta uno, para mí es cerrarme de los metales, del mundo, establecer una especie de sociedad utópica que funciona, porque la masonería es democrática, todo se hace por democracia, nadie impone nada, pero es jerárquica, como tú dices, pero jerárquica hay veces que más que la propia Iglesia. Alguna cosa tendría que aprender la Iglesia en esa cuestión, que la Iglesia confunde muchas cosas, pero bueno, no voy a entrar en eso. Sí, puede parecerlo, no lo sé cómo explicar. Yo me siento, no voy a decir a la socialista, me siento una persona profundamente de izquierdas, profundamente liberal, profundamente hijo de la Ilustración y profundamente masón. Y para mí, el tener que levantarme y tener que saludar como tengo que saludar, que yo no, esto que estamos hablando no lo podríamos hacer, porque si tú quieres hablar en una tenida masónica, tienes que pedir permiso a una determinada persona, te tengo que dar yo la palabra y te la puedo no dar. Tienes que hablar y no se puede entrar en un debate en el que tú das tu palabra, el otro, y yo, cuando digo la última palabra, y el orador, realmente, que es el representante de la ley, fijaos, se acaba. Y te tienes que levantar, y te tienes que saludar ritualmente, dependiendo del rito que está, tienes que circular de una determinada manera, tienes que saludar de una determinada manera, tienes que vestir de una determinada manera, y tengo que ir de negro riguroso, con un traje negro, una corbata negra, tengo que ponerme un mandil determinado, tengo que llevar unos guantes determinados, en función del grado que yo pertenezco. Yo soy, además de venerable, estoy ya en los altos grados de la masonería escocesa, que es el rito escocés, soy el grado 14. Pues sí. Y luego, en una asamblea, no, porque tú, divido eso. Yo, a raíz de la intervención de ella, te quería argumentar que yo precisamente, que no soy especialista en nada, pero precisamente pensando en por qué tiene tanto éxito la Iglesia Católica, yo creo que precisamente es porque, por lo que leemos de toda la evolución de la humanidad en todas las culturas, han existido los ritos iniciáticos, ¿no? El salto de la niñez a no sé qué, el de la unión matrimonial, el de no sé qué. Y todo eso yo creo que no soy, ya te digo, especialista de nada, pero tengo como la intuición de que para el ser humano ese tipo de ceremoniales y de ritos tiene cierto atractivo. Y entonces yo muchas veces he pensado, que ya te digo que no soy experta en nada, que quizá si los laicos organizáramos ritos laicos, pero que nos resultaran atrayentes, quizá ganaríamos alguna batalla de la Iglesia. Es una teoría mía. Pues no lo sé, pero lo has... No lo sé, pero tú reflexiona en cualquier cultura que hayas leído. Sí. Antigua y no sé qué, siempre, y la Iglesia precisamente se apoderó de esos ritos.
¿Me entiendes? O sea, hizo la primera comunión como para esos iniciación que había de la niñez. Hay hasta bodas masónicas, y exequias. Y yo siempre he pensado, el día que los laicos nos organicemos y tengamos, pues eso, un rito de despedida para los muertos, que no esté relacionado con una religión, sino un rito de despedida para cuando se te va un ser querido. Un rito de que mucha gente, como no tiene otra cosa, al final dice, bueno, pues hacemos la misa, pero porque tiene esa necesidad de ese acompañamiento de los conocidos, de los familiares, de no sé qué, un rito de despedida. Entonces yo creo que en el momento que se establecieran ritos atractivos para ese tipo de cosas, quizá la Iglesia pedía yo no sé si eso... No, pero fíjate, yo no sé si eso sería bueno o malo, pero lo que has explicado algo muy interesante, con una intuición estupenda en la que yo creo. Yo creo en los ritos, creo en las ceremonias, creo en los procedimientos. Vivimos en un país donde los procedimientos, los ritos han sido impuestos por la fuerza, por la dictadura, por la sinrazón, y tiene que haber unos procedimientos y unos ritos laicos, los funerales de Estado, ese tipo de cosas, para acabar con todo eso. Y entonces, a mí eso me genera una tranquilidad, que aunque luego yo soy, en clase y en el partido, soy muy crítico, no, pues no estoy de acuerdo, pero cuando llego allí me transformo. Yo me refería no solo a los del Estado, sino a los privados. A mí Sí. se me muere alguien y esa necesidad de que haya un rito de despedida que no sea una misa. A mí, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho en las federaciones familiares echar discursos, despedir a los que se van, etcétera, porque creo que aquí tiene que haber... Como que no hay uno establecido así, yo que sé... Bueno, claro, como en Francia, porque en Francia sí los hay, toda la ritualística republicana. Pensemos en simplemente cuando se casa alguien en un ayuntamiento francés, con la banda, y los italianos también, que los italianos se la ponen aquí, pero nosotros, pues, el rito siempre ha sido de la iglesia, el cura. Eso sí. Ritos de despedida, ritos de cuando se unen una pareja, ritos de, pues eso, de la salida de la niñez, que sean una alternativa atractiva. Sí, efectivamente. No son católicas. Vamos a ver, bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Una especie de ceremonias, ya se hacen. Ya, pero no hay una establecida. No, es muy interesante todo lo que hablamos, No sé cómo explicar. Pero No. Bueno, no hay ninguna intervención más. Mira, yo te quería hacer una como historiador de la masonería. Es evidente que en España, pero pasó en muchos países, la masonería estuvo muy implicada con todos los movimientos progresistas durante todo el siglo XIX y principios del XX. En España, el movimiento obrero, el socialismo, el anarquismo, el liberalismo progresista, todos estaban muy implicados en logias masónicas. Los líderes, los cuadros de estas organizaciones estaban en las logias, pero digamos que cuando llega el comunismo, o sea, la ideología, digamos, comunista, o sea, el marxismo revolucionario, ya cambia la cosa, porque el comunismo considera esto, la masonería, como una cuestión, vamos a decir, de mezclar clases sociales, etcétera, de un liberalismo burgués, en definitiva, que lo que hacían era, incluso lo utilizaron, como que captaban a los cuadros obreros para, digamos, manejarles en el mundo, vamos a decir, parlamentario burgués, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti, o sea, la posición, digamos, del comunismo como corriente de la izquierda, que se alejó, digamos, de la gran influencia que tuvo, digamos, en la masonería en los movimientos democráticos del 19, ¿no? Sí, la Tercera Internacional y Trotsky, y en España provocó que algunas personas que, como Anguiano, se salieron del PSOE para fundar el PC, y cuando se dieron cuenta que no podían tener la doble obediencia, se volvieron. El problema es que el comunismo deriva en una suerte de nacionalismo también, de potenciación con el socialismo real, de dictado del proletariado. En el fondo no es el dictado del proletariado, sino del funcionariado, y ahoga todas las iniciativas de tipo social. Yo nunca me siento más afín con el mundo libertario, a pesar de que hay que plantearte también sus objeciones, pero evidentemente el comunismo es el que menos ha entendido la masonería, el que menos.
Y de hecho hay una contaminación en el PSOE en los años 30 sobre ello, pero afortunadamente no llegó a tanto. Sí, el comunismo no es... Y curiosamente se hace un tribunal de la represión de la masonería del comunismo, a pesar de que no se persiga ningún comunista por ahí. Es una cosa como insensata. Pero no, yo nunca he entendido mucho el ámbito comunista, no lo he entendido nunca, y como masón no lo entiendo. Sí lo entiendo, claro, sé lo que es el comunismo. No, yo pertenezco a un universo más del socialismo democrático, más del socialismo clásico democrático. Sí. Yo quisiera preguntar, bueno, me encantaría saber por qué rechazaron a Franco, porque yo sí que lo he oído, que intentó entrar a la masonería, lo he oído mucho. Mi bisabuelo mío era masón y famoso, y a mí me lo ha dicho él, que Franco intentó entrar a la masonería. ¿Y le persiguieron a tu bisabuelo? ¿Le persiguieron a tu bisabuelo? Sí. Claro. Pero bueno, yo quiero decir que él decía que no la dejaron entrar. Me encantaría saber por qué. No lo sé. Y una cosa que quisiera que explicara mejor es esa condición, porque la ha resaltado, pero no la ha desarrollado, de que hay que ser independiente económicamente. Sí, muy buena pregunta, porque este es un tema de debate. Vamos a ver, la masonería cuesta dinero, ¿vale? No es, cuesta una barbaridad, pero hay que pagar unas cuotas, hay que pagar por ingresar, hay que pagar cuando va subiendo, porque nosotros subimos en no sé de grados, y cuesta dinero. Además, hay que visitar, no es para ricos, pero no es para personas que no estén. Yo tengo un amigo, Joel, un amigo catalán, al ingresar a la Simbólica y en Girona, que venga, yo le insistía, dice, hasta que no tenga trabajo estable, no voy en él. Y venga, que le insistíamos los hermanos catalanes y yo, y hay que ser independiente económicamente. Claro, porque vamos a ver, otra cosa es que tú eres masón y en un momento determinado te quedas en paro. Entonces se puede hablar, todo se habla, todo se ayuda, discretamente hay que ayudar, sin ostentación. Pero tú, si llamas a las puertas de la masonería, lo conveniente es que tengas una independencia económica. Porque tienes que cotizar, no se puede, y aquí hay muchos debates. Otra cosa es que tus circunstancias de la vida te vengas abajo porque se te echan de la empresa, porque tu negocio se viene abajo, bueno, pues se ayuda. Y si no tienes que pagar, estar a plomo, como dicen los masones, la capitación. Pero tienes que ser independiente económicamente, ¿sí? O sea, elitista. Vamos a ver, yo pago 35 euros al mes. Bueno, ahora me ha costado porque tengo que ir y tengo que ver, yo no tengo problemas económicos afortunadamente, pero en alguna medida, si lo vamos a considerar así, un chaval que está en la universidad y depende de papá, pues no. Es decir, tú puedes dejar de pagar porque te quedas en paro, porque tienes una enfermedad, porque te ha roto la pierna. Y otra cosa, es que no vienes a las tenidas. Hombre, claro, es que estoy en el hospital con la... No, es que hoy mi mujer... Otro problema. ¿Tienen que saber en casa que eres masón? Hay una masonería que dice que lo conveniente es que las personas más allegadas a ti lo sepan. Tú no puedes decir, es que el sábado por la tarde me voy con las amigas a jugar al bridge y tu marido te diga, por ejemplo, todos los sábados por la tarde. No puedes estar mintiendo. Es decir, hay muchas cuestiones, pero tienes que cotizar, eso es evidente. No hay masones que puedan entrar exentos de pago. Y además hay que pagar por entrar, etc. Sí. Yo soy sincero. ¿Tenéis tenidas todos los sábados? No, y depende de los días y depende de los sitios. No, unos son sábados, son viernes. Lo que sí es obligatorio es que tienes que ir. Otra cosa es que, oye, que te han mandado a Suecia a trabajar este mes, o te ha roto la pierna. Pero es que el problema es que es muy difícil entrar y muy fácil salir. Pero es que esto exige un compromiso, y esto cuesta en este país. Porque en este país el movimiento asociativo funciona poco porque tampoco hay una cultura asociativa. Es decir, los americanos pueden ser muy independientes, pero forman rápidamente una organización para defender la piña del pino australiano trasplantado en California, y son 500. Nosotros no. Claro, te tienes que vestir, tienes que ir, tienes que hacer, y como sea para ti una obligación, ya no eres un masón. Ahora tengo que ir a la tenida. No es lo mismo, ahora tengo que ir a trabajar, no. Es decir, es como si piensas, ahora tengo que ir a una asamblea de Europa Laica, pues ahora no me apetece. No, si estás en Europa Laica es por algo, o en el Partido Socialista, o en el Partido Popular. Claro, compromiso, trabajo y esfuerzo, y eso en este país no hay esa
en cuestión social, y no solo se debe al franquismo, sino hay una serie de cuestiones culturales en nuestro país que cuesta mucho. Bueno, me parece que tú... Perdón. Bueno, yo soy objetor de conciencia en cuanto a servicio militar, que nos lo dicen. Yo también. Me fui a Alemania, pedí asilo, porque entonces era la época de Franco, ¿no? Cuando me educaban y me metí 12 años de cárcel por no hacerlo. Entonces digo, bueno, ¿qué pensáis vosotros? Porque eso es de decirte que está dispuesto a matar al del frente porque tú eres el jefe del Estado. Pues es militares masones, así. En el mundo anglosajón, yo no diría que todos los generales lo son, pero seguro, y en Inglaterra, la policía, los altos cargos de Scotland Yard. En España hay pocos militares, pero, hombre, la objeción de conciencia está completamente respetada, pero militares hay una famosa estatua de la Gran Sucesión Americana en la que un masón, me parece que es del norte, asiste a un general del sur. Yo evidentemente no creo en las guerras, ni he creído nunca evidentemente yo fui objeto, pero claro, la vida es muy mala y me castigó. La vida, es muy divertido. No, me libré del ejército y me pusieron con las monjas. Claro, porque tuve que hacer un servicio social sustitutorio con monjas. ¿Por qué? Porque no hay separación entre la Iglesia y el Estado. Tenía que haber hecho, me tocó unas monjas que, madre mía, eran peor que el sargento. Porque además te explotaban, te explotaban. ¿Tú eres un masón atípico o hay muchos así como tú? No hay masones típicos. No, bueno, con traje y mandil de venerable. Yo impongo, que mido un 80, vestido y con los arreos y las cosas. No, lo que pasa que los masones somos diversos y yo puedo ser luego muy fiestero. No lo soy. En el fondo soy un hombre muy serio. Pero soy un hombre de buenas costumbres, pero tengo las ideas muy claras. Pero eso sí, cuando entro en el templo, ni PSOE, ni UGT, ni... Hay otro tipo de cosas. Eso sí, fuera... ¿Y no te rechinan un poco esos rituales? No, me encanta, me fascina. Es más, os voy a confesar una cosa. Soy hasta, no digo fundamentalista porque es una palabra horrible, pero me pone muy nervioso cuando un hermano no saluda como tiene que saludar, ni se mueve como tiene que... Pero Eduardo, y luego fuera soy un hombre divertido, agradable, no protocolario, pero cuando entras en el templo y se consagra el templo, fíjate, se consagra, y se hacen las cosas, ya las luces, y se pone en marcha, que todo es un proceso, que además tengo que llevarlo yo, porque soy el jefe. Las normas son las normas. Y luego, si nos tenemos que tomar una copita y saltamos y nos pasamos muy bien y hacemos maldades todas las del mundo. Pero dentro tengo fama de ser riguroso, estricto, como los alumnos que me dicen que son... Pero claro, eso es otro ámbito, ¿no? Con los alumnos soy muy riguroso en el estudio, luego en el trato no. Pero dentro del templo, ¡uf! Es otro Eduardo. Está mal que diga este tipo de cosas, y más en un mundo laico. Bueno, pues nada más y... Ya que se llama templo, me llama... Sí, señor. Templo. Es un templo masónico. Un día puedo explicar cómo es. Eduardo, ya... Yo, sí. Sí, ya acabamos la reunión porque la tenida está... La tenida blanca, es un placer enorme. Hacía mucho tiempo que no estaba en una tertulia con gente con tanto interés, tan crítica, y que me critique, porque todo el mundo dice, ¡ay, Eduardo, qué majo! No, que me critiquen, eso está bien. Pero mira, pensaba que ibais a criticar al PSOE y habéis criticado a la masonería. Para el PSOE del otro día. Para el PSOE del otro día, para los concordatos. Los concordatos. Muchas gracias.